encuentre v sub 0 para un tiempo mayor que cero en el circuito. Acá vemos una conmutación en el tiempo igual a cero. Entonces existen dos casos, para un tiempo menor que cero y para un tiempo mayor que cero. Acá me dice que en el instante cero este interruptor se cierra. Entonces para t mayor que cero el interruptor está cerrado. Por lo tanto, para un tiempo menor que cero estaba abierto. Con respecto a la primera condición, cuando el interruptor está abierto, esto estaría circuito abierto. Por lo tanto, por acá va a ser una corriente de cero. Bueno, esta rama está en serie con este resistor, no se considera. Pero este capacitor está conectado a un circuito activo, ya que existe una fuente independiente. En ese caso está cargado y se considera como circuito abierto, cuya tensión a circuito abierto sería la tensión inicial del capacitor. Y acá le voy a colocar la tensión inicial del resistor. Esta voy a colocarle V sub R, ya que es la tensión del resistor. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, esta tensión a circuito abierto es la tensión inicial del capacitor. Como es circuito abierto, la corriente que pasa por acá es cero. Entonces, todos los resistores tienen una corriente y tensión cero, por lo tanto se retiran. Y lo único que queda es que la tensión inicial es 24 voltios y la corriente inicial del resistor, no, la tensión inicial del resistor también es 0 voltios. Entonces, para la otra condición, para un tiempo mayor que cero, el interruptor está cerrado. Significa que tiene la siguiente forma. Es un cortocircuito el interruptor. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. En este caso necesito determinar la tensión de este resistor. Tengo que expresar en función de la tensión o corriente del capacitor, ya que son los únicos parámetros que se puede determinar. En este caso la tensión del capacitor tiene esta polaridad y la corriente del capacitor tiene esta dirección. Convención pasiva, entra por la terminal positiva. Entonces por acá la pasa la corriente, entonces por la ley de Ohm, la tensión del resistor es el resistor por la corriente. La corriente del capacitor se halla a partir de su tensión, en este caso la tensión aquí es exactamente igual. Como este capacitor está conectado a un circuito activo, es decir, que contiene fuentes independientes, el dicho capacitor es la suma de dos tensiones, una en su estado estable y otra en su estado transitorio. En su estado estable es la tensión Thevenin y el transitorio es una función exponencial, donde su factor es la diferencia de la tensión inicial con la tensión Thevenin. Tau acá es la capacitancia por la resistencia Thevenin. En otras palabras, necesito el equivalente Thevenin entre estos dos terminales. Para ello, aíslo el circuito quedándome de la siguiente manera. Entonces, lo primero que vamos a determinar es la resistencia Thevenin entre sus terminales a circuito muerto, es decir, todas las fuentes independientes inactivas, en este caso en corto y en corto. En esas condiciones, 2 y 4 están en paralelo y estarían en serie con 2 y 4. En este caso el equivalente es el paralelo de 2 y 4 en serie con 6. En fracción sería 22 tercios de kilomio. Bien, ahora volvemos al circuito anterior y acá determinamos
la corriente Norton, corriente de cortocircuito. Para ello aplicamos el análisis de malla por inspección. Suma resistencias de la malla 1, 10. Suma resistencias de la malla 2, 6. El negativo entre la malla 1 y la malla 2, menos 4. Por simetría es la matriz de resistencias. La matriz de fuentes de tensión en la malla 1 subida, menos 24. Y en la malla 2, 24 menos 12, 12. Entonces esto sería la matriz de resistencias y la matriz de fuentes de tensión. Multiplicamos y me da las corrientes de malla. El que necesito es la corriente Norton, es el negativo de la corriente I sub 1, ya que va en dirección opuesta. Hacemos el esquema, la inversa de R por V. R es 10 menos 4 y 6, menos 24 y 12. Bien, expresamos en fracción. Entonces el negativo de I sub 1 es 24 entre 11, que unida es en miliamperios. Por lo tanto, la tensión Thevenin es resistencia Thevenin por corriente Norton. Multiplica sería 22 entre 3 por 24 entre 11, 16 voltios. Entonces, una vez que tengo los parámetros, volvemos al circuito original. La capacitancia acá es 50 microfaradios multiplicado por la resistencia Thevenin me da un valor. Entonces el recíproco de ese valor a cuánto es igual. Bien, a ver acá, 50 micro por 10 al 16 por 22 entre 3 kilo. Esto vamos a almacenar en T, el negativo de T a la menos 1. Bien, esto en 2 decimales nada más, aproximadamente a menos 2,73. Entonces la tensión del capacitor es la tensión Thevenin 16 más la diferencia entre la tensión inicial 24 menos la tensión Thevenin 16, 24 menos 16, 8. La función exponencial menos 2,73 por la variable T. Esto en voltios. Por lo tanto, la corriente del capacitor acá es exactamente igual por la ley de Ohm, el negativo de la resistencia Thevenin por la tensión del capacitor en su estado transitorio. Acá sería el negativo del recíproco, sería menos 3 entre 22 por la tensión Thevenin en su estado transitorio es 8, la función exponencial. Sería menos 24 menos 12 entre 11, la función exponencial. Esto en miliamperios. Entonces, la tensión del resistor es 4 veces la corriente de este capacitor. Entonces, acá sería 4 por menos 12 entre 11. Sería menos 4,36. La función exponencial a la menos 2,73t. Esto en miliamperios, no en voltios. Bien, corroboramos con el solucionario. Acá la 7,34 vemos que me coincide.
Entonces, si quisiéramos graficar, sería de la siguiente manera. Para un instante de 0 y en el instante 0 tiene un valor de menos 4,36. Entonces, para t menor que 0, la tensión del resistor tenía un valor de 0. Y en el instante 0 tenía un valor de menos 4,36 voltios y aumenta exponencialmente hasta estabilizarse en 0.